Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos una vez más aquí en Filadelfia. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, esperando, como siempre, que lo que se enseñe en esta mañana sea de utilidad para su vida. Siempre queremos decir, para los que nos visitan por primera o segunda vez, que usted está llegando a un lugar donde creemos, número uno, que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso toda nuestra enseñanza está enfocada en qué dice la Biblia. Pero también queremos decirle que creemos firmemente que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Y venimos aquí y estamos aquí no porque seamos perfectos, sino porque buscamos ser perfeccionados. Sabemos que siempre hay áreas en nuestra vida que requerimos cambiar. Y por eso nos presentamos ante Dios buscando que Él sea el que nos muestre y nos dé claridad de aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en cada uno de nosotros. Entonces, sea usted bienvenido y esperamos que lo que escuchen esta mañana verdaderamente sea de utilidad, de bendición para su vida. Como saben, estamos estudiando la carta de Santiago. Estamos en este tema que Santiago presenta 13 leyes para autenticar si nuestra fe es verdadera o no. Sabemos, mucha gente se dice ser cristiana, pero ¿cómo saber realmente si eso no es? Bueno, el tema de Santiago es que la manera de vivir revela la condición espiritual de la persona, si es o no. La primera prueba que él presenta en el capítulo 1 es la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Explicamos cómo el mismo Señor Jesucristo nos habló de cómo se autentica a un verdadero creyente. Y es sometiéndolo al fuego de prueba. El primer recurso que Santiago presenta es una actitud gozosa. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Están de acuerdo que la respuesta natural del ser humano ante la prueba, ante la adversidad, ante la aflicción, pues no es estar como con gozo? ¿Sí o no? Pues la respuesta natural es afligirte, entristecerte, angustiarte, preocuparte, porque es la condición humana. Sin embargo, lo que Santiago presenta, es decir, deberías de considerar tener sumo gozo. Sumo gozo. Ahora, ahorita antes de explicar esto, quiero decirles que cuando Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, lo que nos está diciendo es lo que ya vimos. No son opción. No es, si quieres pasar por pruebas, vas a pasar. Y la otra cosa, cuando dice diversas, es porque van a ser de diferentes tipos. Va a haber ocasiones que la prueba que estarás viviendo tiene que ver con un aspecto físico, en otros van a ser temas emocionales, en otros van a ser temas económicos, en otros van a ser temas familiares, en otros van a ser temas matrimoniales, incluso habrá temas sociales, ¿sí? Sociales que tienen que ver con nuestra nación, con nuestro país, como está viviendo el país vecino ahorita, con todas estas situaciones y decretos que está tomando su presidente. Entonces, vendrán pruebas, es la realidad de las cosas. Entonces, ¿cómo es que usted y yo podemos tener sumo gozo en medio de estas circunstancias? ¿Qué quiere decir sumo gozo? Pues es una plenitud de gozo que el Señor nos da. No es algo que usted y yo vamos a generar, es algo que Él produce dentro de nosotros cuando de buena gana y sin quejarnos vivimos la situación. Es importante entender que esto no es un masoquismo religioso, ¿verdad? No es como que vamos a agarrar, qué bueno que estoy sufriendo. No. Porque eso incluso va en contra de los principios que Dios establece. Es simplemente entender que Dios va a tornar esta prueba en bendición. Así lo entendió José. ¿Se acuerdan del caso de José y sus hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con él? Sus hermanos tenían envidia de él, lo vendieron, se fue como esclavo, lo compra una
persona al punto donde esta mujer prepara todo el escenario para poder hacer caer a José. José sale de ahí, no sé hasta qué punto, pero el punto dice que dejó su ropa tirada y eso lo usó esta mujer para acusar a José. José va a la cárcel por algo. Me estoy escuchando allá también. Entonces, José va a la cárcel por algo que él ni provocó, ni quería, ni sucedió. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Conoce ahí a dos personajes que estaban muy allegados al rey, el copero y el panadero. Tienen un sueño, él se los interpreta. Resulta que 2 años después se acuerdan de él porque el rey tiene un sueño y mandan a traer a José 2 años después de estar en la cárcel por una situación que él no hizo. ¿Ok? Y resulta que el rey lo manda a llamar, le revela el sueño y la historia se resume en que queda como segundo después de el rey, del faraón, y él era la bendición que Dios tenía para ayudar a su familia en la crisis. Y José dice esto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, usted y yo podemos tener este gozo que habla la Biblia en medio de la prueba, entendiendo que Dios tornará esa situación que ahorita nos duele y nos aflige en bendición, porque es Dios y porque somos sus hijos y porque como Padre espiritual infalible quiere lo mejor para cada uno de nosotros. También el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, cualquier situación que usted y yo podamos estar atravesando, debemos de tener claro que Dios la permitió porque quiere lo mejor para nosotros. Dentro de todo esto, Él está cumpliendo propósitos en nuestra vida y la única manera de tener una actitud gozosa es confiar en que Él está en control de la situación. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Y en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego explica: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús, sabiendo lo que iba a padecer, decidió hacerlo para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido con la voluntad del Padre y su exaltación. Él sabía lo que seguía. ¿Se acuerdan esa oración de Getsemaní? 3 veces rogó al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, la parte humana del Señor Jesús le decía: hey, no tienes que morir. Tú eres perfecto, tú eres Dios, tú no pecaste. Los que pecaron son ellos. Porque acuérdense que Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Y la Biblia da testimonio que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, si tú y yo pudimos haber pensado: hombre, pues que mueran estos por sus pecados, pues yo qué culpa tengo. Pues Él también lo pudo haber pensado. Sin embargo, el pensarlo no es pecado. El pecado es cuando lo bajas al corazón y lo haces. ¿Qué hizo el Señor Jesús? De aquí mismo le dijo: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, en pocas palabras, como decía el apóstol Pablo, lleva cautivo todo este pensamiento en obediencia a ti. Tenemos todas esas armas para poder tener gozo en medio de la prueba. El punto es que a veces no las conocemos, ignorancia, o a veces no las queremos poner en práctica.
Podemos tener una actitud de gozo si nuestro enfoque, en lugar de estar pensando en el sufrimiento que estamos experimentando, nos enfocamos en el hecho que el Señor Jesús lo permitió para hacernos crecer y porque nos está considerando para algo mayor. Para algo mayor. En el verso 3 de Santiago 1 dice el siguiente recurso: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el segundo recurso que tenemos es una mente conocedora. Y cuando Santiago dice sabiendo qué, se refiere a ese conocimiento adquirido a través de la experiencia. Yo estoy seguro que todos aquí hemos pasado por diversas situaciones adversas, ¿sí o no? Y todos hemos, en algunas tenido victoria y en otras no. Y entonces sabemos que cuando hemos tenido victoria hemos visto la bendición. Y cuando hemos vivido el fracaso en la prueba, también hemos sufrido más. Entonces, ¿qué es lo que Santiago dice? Acuérdate, nada más acuérdate. Vas a salir adelante, porque Dios lo promete. Pero no se trata de salir como tú quieres. Se trata de salir como Él dice. Y ahí está la bendición. Como seguidores de Jesús, sabemos por experiencia propia y porque la palabra de Dios lo establece, que la prueba produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, ya, por favor, que pase esta situación, ya quiero darle vuelta, ya, por favor, haz lo que tengas que hacer, pero ya? ¿Sí o no? Bueno, dice Dios, espérame, lo que estoy trabajando en tu vida es la paciencia. Ahora, algo que tenemos en contra es que vivimos en la era del microondas, ¿sí? Tengo hambre y metes ahí la marucha y le picas 30 segundos y luego te la comes y ya está lista. No tuviste que sacar ni un solo sartén. Todo lo queremos así. Y entonces nos acostumbramos. Ahora, miren, ahí va. Es bien sencillo. ¿Por qué ahora estamos poniéndole más atención a los videos que a la lectura? Porque da flojera leer y yo ya quiero rápido. Y ahora espérense, ¿cuántos de ustedes verdaderamente le dedican el tiempo a ver un video de 5 minutos? No, si se tarda más de 2 minutos y medio, ¡ay, qué flojera! Y ya le diste vuelta, ni siquiera terminaste de verlo, porque no tienes el tiempo, porque todo lo quieres así, ¿sí o no? Pues con Dios no es así, y tenemos que entenderlo, con Dios no es así, y Dios se toma los tiempos. Oigan, se tomó 6 días para hacer la creación, cuando en un segundo, en un instante pudo haberlo hecho todo. Es decir, pum, ya está, ya se hizo todo. Y nada con que el primer día creó Dios los cielos y la tierra está desarrollada. No, lo pudo haber hecho en una fracción de segundo y no lo hizo. Es más, cae Adán y Eva. ¿Por qué esperarte 4,000 años para traer la salvación que era Jesús? ¿Por qué no lo pudo haber hecho el día siguiente? Porque Dios se toma su tiempo para todo. Así es en las pruebas. No va a ser ni antes ni después, va a ser en el tiempo que Dios tiene. Entonces mejor, mira, con una actitud gozosa, sabiendo que Él está en control, sabiendo que esto me va a ayudar a mí, porque la Biblia lo dice, vamos a esperar. Sabes que Dios utilizará esta situación adversa para tu bien, para tu crecimiento espiritual. Ahora, me llamó la atención cuando estaba estudiando esto, cuando habla de la paciencia, que la traducción griega es resistencia o perseverancia. Entonces, fíjese cómo nos ayuda a entender mejor, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Es normal. Soy coach de mis hijos del fútbol americano y yo veo cómo en los entrenamientos, cuando estamos viendo el acondicionamiento físico, al principio les cuesta trabajo ciertas cosas, pero conforme va pasando el tiempo y somos consistentes en poner los ejercicios, al final lo dominan perfectamente bien. Yo recuerdo los lunes lo tenemos destinado a puro acondicionamiento físico. Y cuando empezamos la temporada, les prometo, eran 30 niños en el equipo. 25 iban llorando todo el rato porque ya no aguantaban. Eran 2 horas de ejercicio. Pero no ejercicio como de pronto nosotros lo hacemos, ¿verdad? Aparte tengo colaboradores ahí, son coaches universitarios que juegan en auténticos, en borregos, entonces son bien intensos y pues los niños la llevan. Entonces ahí van, ¿verdad? Pero no les pasa nada. Pero conforme van pasando las semanas, te vas dando cuenta que ahora no lloraron 25.
Ahora nomás lloraron 20 el siguiente lunes. Y el otro lunes ya nomás lloraron 15. Y el siguiente lunes ya nomás lloraron 10. El siguiente nomás lloró 1. Y el siguiente ya todos están. Pero tú ves el resultado a la hora de los partidos. Ahí ves, se acaba el juego y se pueden echar otro completito, porque están enteros. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo ejemplifico para que entendamos cómo es que Dios trabaja con nosotros. Sí, vienen las pruebas y hagan de cuenta que es el primer lunes que inició la temporada. Ahí vamos llorando. Uno ya, Señor, ya no quiero. Yo no quería entrar, ¿verdad? Yo ni quería ser cristiano. Pero conforme va avanzando, vamos resistiendo más, y vamos resistiendo más, y vamos resistiendo más. Y entonces el Señor va produciendo en nosotros un crecimiento espiritual, una madurez, al punto en que cuando llegan las pruebas, ahora, con paciencia, con entendimiento y con gozo en nuestro corazón, podemos decir, mira, ¿para qué me angustio por algo que no tiene solución? No tiene. ¿Me explico? Y si sí tiene, pues ¿para qué me angustio también? Vamos a esperar el tiempo que sea necesario. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, Pablo nos enseña que todas las pruebas que nos toca enfrentar, Dios las permite, pero las permite porque sabe que usted y yo las podemos sobrellevar. ¿Se ha leído ese pasaje en 1 Corintios 10:13, donde Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? Y déjenme digo, la traducción de tentación también es prueba. Entonces, no os ha venido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la prueba, la salida, para que podáis soportar. Es decir, Él sabe perfectamente hasta dónde está nuestro aguante. No te va a dar algo más que te va a tronar. Él sabe hasta dónde. Él sabe hasta dónde te va a llevar. Y a veces uno se pone a pensar y dice, híjole, no, la prueba que está viviendo aquel cuate, no, si yo no la paso. Pues por eso no te la han dado. Ni te va a tocar vivirla. ¿Ok? Porque Dios sabe, conoce perfectamente cuál es nuestro aguante espiritual de cada prueba y por persona. Él es Dios. Entonces tenemos que estar confiados en eso. Señor, si tú me permitiste esto en mi vida, es porque tú sabes que hay el recurso para poder sacar adelante la situación. Él sabe que puedes. Miren, un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo es entregado? ¿Sí? Que llega todo el séquito de gentes, que debió de haber sido un buen número. Es decir, no llegaron nada más con 2 guardias, no. Ha de haber llegado un buen número de gentes. Y cuando llega ahí, dice en Juan 18:7, Juan 18, del 7 al 9, dice, volvió pues a preguntarles Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Pero luego Juan aclara y dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Es decir, lo que Jesucristo estaba buscando era que sus discípulos y los que estaban con él no tuvieran que vivir esa prueba que él le iba a vivir, porque sabía que iban a tirar la toalla. Los estaba protegiendo. Sabía que no estaban preparados para vivir eso. Por eso él dice, me buscas a mí, déjalos. De hecho, ¿se acuerdan con el caso de Pedro? Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Ahora recuerden que durante el ministerio del Señor Jesús están bajo la ley. ¿Sí o no? Negar al Señor Jesucristo en ese momento era perder la salvación. No estaban en el tiempo de la gracia. Jesucristo todavía no moría. Entonces, ¿qué pasó con Pedro?
Por eso Pedro es restituido. Por eso después le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay que tener esa mente conocedora de que la prueba por la que estás atravesando, Dios la permitió porque sabe que puedes soportarla y sobrellevarla. Y piensa en esto. Esto terminará siendo una bendición. Pero tienes que creerlo. Después dice Santiago en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces el tercer recurso que Santiago presenta es una voluntad dócil. Es una voluntad dócil. Mientras no haya una voluntad dócil en el creyente que está atravesando la prueba, no saldrás de ella. Fíjate lo que estoy diciendo. Mientras no haya una voluntad dócil en el creyente en medio de la prueba, no saldrás de ella. Eso dice la Biblia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Si no se completa, no pasas. Por eso vemos a muchos hermanitos, a muchos conocidos que nunca salieron. Esto, ¿cómo es posible que entró y no sale? Años y años con la misma problemática. ¿Cómo? No ha completado su obra. Estamos hablando de los recursos para poder resistir en la prueba. Y lo que Dios dice es, hey, entiende, estoy trabajando contigo. Quiero que entiendas que es mi voluntad la que va a prevalecer, no la tuya. Y mientras tú tengas esa actitud, no vas a salir de ahí y ahí te vas a quedar. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues así tan sencillo. En el momento en que tú y yo reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, entendamos, somos de Él. Nos dio la vida eterna, que es la gran bendición poder accesar al Padre. Nos libró de la muerte eterna, del infierno, pero también tiene su compromiso y es servirlo a Él. Y nuestra vida está en sus manos. Por eso hay que tener una voluntad dócil. Decir, Señor, haz en mí lo que tú tienes resuelto hacer. Dios no puede completar su obra en nosotros y por medio de nosotros si nosotros no somos dóciles para aceptar su voluntad. Cuando aprendemos a regocijarnos en nuestras pruebas y llegamos a comprender que nuestro Padre las usa no para dañarnos, sino para fortalecernos, para perfeccionarnos, entonces, solo entonces nos sentimos motivados a aceptarlas como algo beneficioso para nosotros. Elifaz, el amigo de Job, pongo un contexto, está Job, acaba de perder todos sus negocios, todos sus bienes, todos sus hijos, su esposa, y ahora su salud está quebrantada con una sarna maligna que le da comezón desde aquí hasta acá y que no sé, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Lo único que te puedo decir es que tú y yo no hemos vivido nada semejante a lo que Job está viviendo en ese momento. Nada. Nada. Y entonces, en este contexto, Elifaz le dice a Job, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. ¿A quiénes pone en altura? A los humildes. Porque lo opuesto a una voluntad dócil es una voluntad obstinada y soberbia. Eso es lo opuesto.
Es que yo quiero esto. ¿Esto es lo que tú quieres? Pues no va a pasar. No va a pasar. Y se te va a derramar incluso la bilis. Y te vas a emproblemar más. Esa es la realidad. Queremos salir de la prueba. Empieza por entregarle tu voluntad al Señor. Que sea dócil. Dile, Señor, tú sabes lo que haces. Mira, yo aquí me subo a la camioneta, como el ejemplo que ya hemos puesto, me pongo el cinturón y disfruto el viaje. Nada más. Tú maneja. Dios busca que seamos perfectos y cabales. Esto quiere decir, Él busca una madurez espiritual semejante a la de Cristo y que actuemos con honradez y rectitud. Que nuestros motivos sean puros. Que no haya una doble agenda. Que no haya hago esto porque quiero esto. No. Que realmente lo que estemos anhelando es la voluntad de Dios. Dios busca que no nos falte nada espiritual ni nada de valor para poder cumplir con la prueba. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Te toca padecer, nos toca padecer, nos guste o no nos guste, esto va a pasar. Entonces mejor tener la actitud correcta para que esto se desarrolle como debe de ser. Cuando Dios logra completar su objetivo en nuestra vida al permitir ciertas pruebas, es cuando saldremos adelante, no antes y no después. Esto sucede cuando nosotros tenemos el corazón dócil a escuchar su voz a través de su palabra y obedecerlo. Hacer algo distinto es tener que permanecer ahí por tiempo indefinido. Así como cuando nos regañaba la mamá, ¿verdad? Te dije que te portaras bien. Bueno, igual, indefinido. Indefinido. Ahí estaremos. Ahí estaremos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No he perdido a nadie? Actitud gozosa, una mente conocedora, una voluntad dócil. Cuarto, corazón creyente. ¿Por qué un corazón creyente? Versos 5 al 8, Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando estamos en medio de la prueba, no sé, pero generalmente nos ofuscamos, nos bloqueamos y necesitamos un tiempo para poder, ¿cómo decir? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy parado? A ver. Bueno, al menos me ha pasado a mí. Entonces es en esos momentos cuando necesitamos una comprensión mayor y la sabiduría que Dios da para tomar las decisiones correctas. Por eso dice Santiago, en el contexto de la prueba, dice, hey, es normal que te quedes en shock. Dile a Dios, pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar. Pero pídesela a Dios. Cuando afrontamos tiempos de prueba física, emocional, espiritual, tenemos mucha necesidad de sabiduría para no equivocarnos al tomar decisiones. El mismo Salomón, en Proverbios 3, del 5 al 7, decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No tienes que inventar el hilo negro. Ya lo inventó Dios. Lo único que ocupas es darle la oportunidad a Dios de que dirija tu vida, de que te ayude a tomar las decisiones correctas. Pero muchas veces tú y yo no estamos en condición de tomar esas decisiones, porque la misma prueba nos rebasa. Lo único que tenemos que hacer es, Padre eterno,
Dame de tu sabiduría. Estoy en medio de esta situación y no sé qué hacer, no me quiero equivocar. Ayúdame. Ayúdame. Pero hay una condición de cómo pedir, porque Santiago dice, pida con fe, no dudando nada, sabiendo que Dios nos va a dar esa sabiduría. Es decir, verdaderamente dejándole el control de nuestras decisiones a Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos vamos a acercar sin fe a Dios, mejor no te acerques. Cuando hay duda, Santiago pone esta analogía como esa onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Es decir, cuando no hay confianza en Dios, el único rumbo es ir de mal en peor. Las decisiones cada vez se van tomando peor y peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque no hay la confianza en Dios de que Él está en control de las cosas. No hay confianza en Dios de que Él nos dará la dirección para tomar esas decisiones. El resultado, cuando no pedimos con fe, es que no hay respuesta de parte de Dios. Por eso Santiago dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, Dios no va a contestar tu oración. No la va a contestar. No llegará esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Y esto desata un peligro mayor, porque ¿sabes qué? Como Dios no contesta y no da la claridad, entonces empezamos a buscar soluciones en otras partes y a tomar decisiones en nuestra propia opinión. Cuidado. Cuidado con tomar decisiones fuera de lo que Dios establece. ¿No le pasó eso a Saúl? Dios no le contestó, ¿y a quién fue a buscar? A la divina de Endor. Ya andaba consultando demonios, porque Dios no le contestó. Cuidado, cuidado, para que vean la trascendencia de esto. Dios no me contesta, entonces le pregunto a mi compadre, a mi comadre, al tío de la amiga, no sé qué, y resulta que estamos recopilando y recabando información de gente que ni siquiera tiene relación con Dios. Cuidado, porque Satanás los va a usar como usó a la divina de Endor. ¿Qué pasa con esto? Pues lo único que se manifiesta es que se es un hombre de doble ánimo. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Traducción a nuestro tiempo, un hipócrita. Un hipócrita. Un hipócrita. ¿Sí? Esta es la descripción básica del hipócrita. Aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero que deja de confiar en Él tan pronto como llegan las pruebas. Si cuando todo está bien, Dios y yo somos increíbles. Pero cuando la cosa se complica, entonces ya no quiero escuchar yo a Dios. Ahora quiero hacer lo que yo quiero. Tengamos ese corazón creyente, que cuando estamos orando a Dios, buscamos su guía y dirección en medio de la circunstancia adversa. Confiemos y estemos seguros que Él hará. Dejémosle el trabajo a Dios. Deja que Él maneje. No te estreses que si viene carro, que si está en rojo, que si el tren, que si... Deja que Él maneje. Así como con tus hijos cuando se suben al carro, ponte el cinturón y ponte a ver la película. Punto. El quinto y último recurso que Dios nos presenta es un espíritu humilde, porque dice Santiago 1, verso 9,
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cuando como creyentes tenemos necesidades en esta vida, aceptemos ese tiempo de escasez temporal, porque a decir verdad, es insignificante si la comparamos con la herencia divina futura y eterna que ya tenemos, pero que la disfrutaremos en la presencia de Dios. ¿Sí? Este pasaje no está hablando mal de los que tienen posesiones. Está hablando de una actitud del corazón de la gente. ¿Ok? Poner la confianza en las cosas materiales es como la hierba que se seca cuando el sol sale con el calor abrasador. Es decir, no te lleva a ningún lado. Tu confianza y mi confianza tiene que estar puesta en Dios. De lo contrario, no vamos a sacar adelante esta situación. Cuando resistimos la prueba y el sufrimiento, entonces obtenemos una recompensa. Dice Santiago 1, 2 al 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando nunca abandonamos esta plena confianza en Dios y llegamos a ser esos hombres y mujeres que resisten la prueba, entonces tenemos la aprobación de Dios y con ello la corona de la vida. La perseverancia en el sufrimiento, fíjense, confirma y da evidencia de vida eterna. Lo voy a repetir otra vez. La perseverancia en el sufrimiento confirma y da evidencia de que hay vida eterna en la persona. En otras palabras, la resistencia no trae como resultado salvación y vida eterna, porque no es por obras la salvación, es creer en Jesucristo. Pero el resultado sí es que hay una evidencia de que una persona es salva y tiene la vida eterna. Por eso Santiago lo presenta como la ley de la prueba de la resistencia en el sufrimiento. El que no aguanta, no es. Tan sencillo como eso. El que no aguanta, no es. Y qué mejor saber que no soy para tomar las decisiones correctas. Y si sí soy, pues entonces actuar conforme a lo que Dios establece. Quiero concluir diciendo que a un cristiano auténtico, las pruebas y las aflicciones no lo pueden dañar, y mucho menos destruir. No importa cuán severas sean o cuánto puedan durar, sus decisiones y sus acciones siempre estarán fundamentadas en la palabra de Dios. Mi pregunta para ti en medio de la prueba que estás: ¿estás actuando conforme a la Biblia o no? Es una respuesta personal. Es una respuesta entre tú y Dios. Si sí, qué bueno. Quiere decir que estás caminando en el Espíritu. Si no, tienes dos opciones: seguir así o empezar a tomar tus decisiones de acuerdo a lo que Dios establece. Solo acuérdate, si verdaderamente eres un hijo de Dios y reconociste a Jesús como tu Señor, Él está en control de tu vida. Él dice y nosotros hacemos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, llegamos al trono de tu gracia, reconociendo que tú eres el único Dios vivo y verdadero.
reconociendo, Señor, que a ti es a quien servimos. Padre eterno, estamos estudiando esta carta de Santiago. Y lo que estamos buscando es que cada uno de nosotros podamos reflexionar, ser confrontados con tu palabra y de acuerdo a esto poder reflexionar si nuestra fe está viva o está muerta. Si somos creyentes auténticos o no. Dios mío, revélate tú a cada corazón aquí presente, porque esta es una condición espiritual personal. Es decir, es la relación de cada quien contigo. Así es que tú háblanos y haznos ver y muéstranos cuál es esa condición en la que nos encontramos. Necesitamos poder resistir estas pruebas. Sabemos que vendrán, sabemos posiblemente estamos en medio de ellas. Pero necesitamos esto, Señor. Necesitamos estos 5 recursos en nosotros. Queremos agradarte. Queremos ser testimonio a la gente que nos rodea. Y por eso clamamos a ti. Te ruego y te suplico que te quedes con nosotros, Señor. Por favor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a terminar despidiéndonos de las transmisiones. Espero que no haya habido problemas. Gracias a Dios. Qué bueno, buena noticia.